Hola, mi nombre es Fernando Montaño y hoy te propongo continuar aprendiendo BricsCAD. La propuesta para hoy es complementar lo que fue el tutorial anterior, en el cual hablamos acerca de cómo crear las presentaciones y que en dichas presentaciones podíamos trabajar en metros o podíamos trabajar en milímetros. Y que independientemente de la unidad que eligiéramos, podíamos llegar perfectamente a los mismos resultados. También en dicho tutorial les comentaba que yo les recomendaba utilizar más bien el milímetro más que el metros. Pero en dicho video no analizamos las razones por las cuales conviene más el milímetro. La razón se vincula al uso de los objetos anotativos. Los objetos anotativos, como sabrán, son los textos, las cotas y algunos tipos de bloques y sombreados o hatch. En este video vamos a analizar cómo crear esos objetos anotativos, cómo crear esos estilos de cotas, estilos de textos para cuando en la presentación hemos trabajado en milímetros o en metros. Antes de ir de lleno a este tema, vamos a recordar un poco el video anterior y vamos a corroborar, por ejemplo, que aquí en esta presentación en donde trabajamos en milímetros, nuestra hoja mide algo así como 297 milímetros. En cambio, en esta en donde trabajamos en metros, nuestra hoja mide 0,297 metros. La medida es la misma, la unidad es la que cambia. También recordemos que en esta presentación en metros indicamos que una unidad de dibujo equivalía a 1000 milímetros, o sea que una unidad equivale a un metro, en tanto que en esta otra presentación indicamos que una unidad de dibujo equivale a 1 milímetro. También recordemos que para cada una de estas presentaciones, como estaban en unidades diferentes, deberíamos utilizar escalas diferentes. Entonces vamos a volver al modelo y vamos a personalizar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que esta en donde trabajamos el metros, tanto en el modelo como en el papel, simplemente escribimos 1 y 100, 1 y 100. En cambio, cuando trabajamos en un espacio en metros y en otro en milímetros, tenemos que hacer una adecuación y por lo tanto vamos a colocar siempre en el primer valor 1000 en lugar de 1. Colocamos 1000 porque en el modelo estamos trabajando en metros y no en milímetros. Entonces lo que tenemos que indicar es la cantidad de milímetros que tiene la unidad que utilizamos en el modelo. Hecho este repaso, comencemos por las cotas, no por ser más complicado, sino por el hecho que tiene más variables. Entonces para las cotas vamos a hacer clic aquí, nos abre el cuadro de cotas. Actualmente está en uso este estilo estándar. Vamos a crear uno nuevo y vamos a llamarle, por ejemplo, cotas metro. O sea, vamos a crear un estilo de cotas anotativos para cuando en el espacio de presentación trabajamos en metros igual que el modelo. ¿Qué significa haber trabajado en metros en el espacio de presentación para el estilo de cotas? Significa que tenemos que indicar todos los valores de tamaño en metros. Lo primero que tenemos que indicar es que el estilo va a ser anotativo. Y luego vamos a ir a ajustar esos tamaños. Vamos a empezar primero que nada por el más importante, que sería el texto. Acá tenemos altura de texto y supongamos que queremos que mida 3 milímetros. Le tenemos que dar 3 milímetros pero en metros. O sea que tenemos que ir 0.003. Ese será el tamaño del texto. Vamos a suponer que el tamaño de la flecha queremos que sea 2 milímetros. 0.002. Vamos a suponer que queremos que la línea de referencia sobresalga un poquito, 2 milímetros hacia arriba y 2 milímetros hacia abajo de la flecha. Entonces vamos a venir acá a extensión de línea de referencia a decirle que queremos que sea 0.002. a qué distancia va a comenzar el trazado, vamos a dejarlo en 0 y vamos a decirle acá línea de referencia fija que sí,
para que sea fija hacia el otro lado, y hacia el lado contrario vamos a decirle que también va a tener 0.002 de altura. Lo último importante que nos restaría arreglar es el desplazamiento del texto, que vamos a ponerle que sean 1 milímetro a partir de las rayitas. Vemos como aquí ya se fue acomodando, y vamos a arreglar también que sean 2 los lugares después de la coma. Bien, con esto ya estaríamos teniendo un estilo de cotas que más o menos andaría bien para lo que queremos. Entonces vamos a definirlo como el estilo actual y vamos a colocar alguna cota. Esta lámina la habíamos presentado a escala 1:100, entonces vamos a venir aquí a indicar 1:100 y vamos a anotar, a colocar alguna que otra cota. Si deseamos colocar alguna cota en la planta, lo hacemos también, pero teniendo en cuenta que esa planta va a salir a escala 1:250 y que el 250 parámetros es este, el que tiene los puntitos. Entonces vamos a colocar algunas cotas cualquiera. Y si ahora vamos a la presentación en metros, vamos a ver que ahí aparecen nuestras cotas para la sección y aquí aparecen nuestras cotas para la planta, y es difícil apreciarlo exactamente, pero el tamaño de las cotas es exactamente igual a una escala y a la otra. En cambio, si vamos a la presentación en milímetros, en esta presentación aún no tenemos nada. Entonces vamos ahora a crear este mismo estilo de cotas, pero para cuando trabajamos en milímetros. La diferencia es, obviamente, que en la presentación en milímetros la unidad es el milímetro y no el metro. Entonces todos los valores de altura los tenemos que dar en milímetros. Entonces vamos a ir a crear un nuevo estilo de cotas. Vamos a nuevo y vamos a llamarle cotas milímetro. Vamos a decirle que sea el actual y vamos a hacer los mismos ajustes que hicimos para el estilo anterior. El tamaño de la flecha va a ser ahora de 2 milímetros. Ponemos 2. La extensión de las líneas de referencia va a ser 2 milímetros. Colocamos 2. La extensión hacia el otro lado también va a ser 2. La altura del texto va a ser de 3 milímetros. El desplazamiento del texto va a ser de 1 milímetro. Y esta es la razón por la cual yo recomiendo trabajar en milímetros, por el hecho de que es mucho más intuitivo y más fácil estar dando los valores en milímetros que en metros. Si queremos decirle que la altura del texto va a ser de 3 milímetros, ponemos 3 y listo. En cambio, si fuera el metro, tenemos que poner 0.003 y es más fácil de equivocarnos. Bien, listo el ajuste. Vamos a colocar ahora cotas para cuando queremos armar la presentación en milímetros. Entonces vamos a recordar que la escala es la del guión, o sea, en este caso va a ser 1:250 con el guión. Se nos va a generar un pequeño inconveniente por el hecho de que estamos trabajando en metros y milímetros al mismo tiempo, y eso no es lo habitual, por eso estas cotas van a seguir estando aquí. Pero no las vamos a eliminar para poder comparar ambas al mismo tiempo. Entonces ahora vamos a colocar cotas para cuando trabajemos en milímetros, y ven que van a ser exactamente iguales que las otras, y lo mismo va a suceder si venimos a colocar alguna cota aquí. Primero vamos a indicarle que esto va a ser para escala 1:100. Entonces vamos a colocar alguna cota y vayamos ahora a la presentación en milímetros. Aquí tenemos un grupo de cotas y aquí tenemos las otras. Como podemos apreciar, son exactamente del mismo tamaño para escala 1:250 que escala 1:100, y como podemos apreciar, el resultado es el mismo para cuando trabajemos en metros o trabajemos en milímetros.
Lo único que tenemos que tener en cuenta es que a los objetos anotativos tenemos que darle el tamaño en función de la unidad que hayamos trabajado en la presentación. Por lo tanto, esos tamaños tenemos que darlos o en milímetros o en metros. Es fácil, cualquiera de los dos métodos es muy sencillo, simplemente tenemos que saberlo aplicar. Y desde mi humilde punto de vista es un poquito más fácil haciéndolo en milímetros que en metros. Vayamos ahora a colocar textos anotativos. Los conceptos son exactamente los mismos. Vamos a venir a modelos y vamos a comenzar con textos para nuestra presentación en metros. Entonces ahora vamos a venir acá a este estándar y vamos a crear un nuevo estilo que se llame, por ejemplo, txt metro. Vamos a pedirle que queremos utilizar la fuente Arial y vamos a dejar la altura en 0 para poder dar la altura que queramos en cada caso. Y vamos a indicar que es anotativo. Vamos a definirlo como actual y vamos a escribir un texto por aquí arriba que diga sección metros y vamos a suponer que queremos que sea de 5 milímetros de altura. Vamos a designar aquí que lo queremos para metros, o sea que 1.2.100, y vamos a la herramienta de escribir textos. Indicamos dónde queremos que empiece, qué altura va a tener este texto, tenemos que darle 0.005, enter, ángulo de inclinación 0, y ahora vamos a escribir sección metros. Bien, ahora vamos a escribir el otro texto que queremos que aparezca en la presentación en milímetros. En este caso en particular no sería necesario crear un nuevo estilo de texto debido a que en el estilo no establecemos ninguna altura. La altura la hemos indicado al momento que vamos a escribir. Entonces simplemente tenemos que tener el cuidado de darle la altura correcta y nada más. Primero que nada vamos a establecer para qué escala lo queremos, que podemos indicarlo aquí o podemos indicarlo en las propiedades de la vista también aquí. 1-100 va a ser la escala anotativa. Vamos en busca de la herramienta de textos y cuando nos pide la altura, en este caso, como lo vamos a crear para la presentación en milímetros, le damos directamente el valor 5. Ángulo de rotación 0 y le escribimos sección milímetros. Como vemos, las alturas quedaron exactamente igual, pero uno va a salir en la presentación en metros y el otro va a salir en la presentación en milímetros. Vamos a corroborarlo, vamos a la presentación en metros y vemos únicamente el texto que dice sección metros. Vamos a la presentación en milímetros y vemos únicamente el texto que dice sección en milímetros. Y bien, esto es todo por ahora. Espero que la suma de estos dos tutoriales te haya permitido entender mejor el funcionamiento de las escalas anotativas y los objetos anotativos y de qué forma podemos trabajar en la presentación, ya sea en milímetros o en metros, y los procedimientos adecuados para trabajar en estas dos unidades. Si estos tutoriales te gustaron, dale un like y compártelo. Nos vemos en la próxima.